No todos a la vez. Profe, pues, que así como lo dice el título, es para la comunidad, para la población que no puede, ay, se me va la paloma, que no puede expresarse de manera correcta. O sea, nosotros nos encargaríamos de que ellos tuvieran voz y de expresar pues, los problemas que están teniendo. Ok, nosotros, los comunicadores, les daríamos voz. Bueno, ¿quién tiene Sí, otra opinión por ahí? ¿O vas a complementar algo, Lidia? no, no, no. Ah, ok. ¿Quién quiere compartir algo con respecto a eso? Ser algo parecido como esa gente del video que vimos, que era abogado, que era del barrio, que era algo parecido. Sí. Pues bueno, eso está interesante. Recordar las escenas del barrio. Julio, eh, ¿le quieres contar a Miguel, que no estuvo con nosotros, a qué te refieres cuando dices las escenas del barrio? Para ponerlo un poquito en contexto. No, de un video que vimos de gente de diferentes localidades, barrios, que tienen sus diferentes radios comunitarias de cada uno de sus temáticas referente a sus problemáticas. Ok, nos golpeó muchísimo. Estábamos viendo Comunicación para el Desarrollo y es un video donde estamos hablando del tema de pobreza y donde estamos hablando de cómo en esta pandemia la gente ha hecho sus propias dinámicas para lograr un poquito de visualización. Sin embargo, fue un video un poco fuerte, es un reportaje que hace semana y se trata de la pobreza en Colombia y de verdad que es bastante impactante. No, pues, perdón, no, pero yo no era ese, sino el que ¿A vimos cuál? que diferentes personas se entrevistaron, que el señor abogado tiene su radio comunitaria de Tata, el señor de este barrio tiene su radio comunitaria, hablando cada uno de cómo es la radio comunitaria, que qué necesitan Ok. para subsistir. Ok. Los que están hablando de la radio comunitaria. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, ¿quién más tiene opiniones con respecto al tema comunitario? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer nosotros desde el tema comunitario? O si ustedes no tienen así como una noción específica, pues no sé qué se les cruza por la mente y qué quisieran tener en esta asignatura. Yo pienso que es trabajar para el barrio, para la comunidad donde uno vive, o donde uno se mueve, como pensar en ellos, ¿no? Lo que dijo Aleja también tiene sentido, como darle voz a esas comunidades que de pronto no pueden comunicar sus problemas, comunicar sus necesidades, como ser la voz de ellos. Claro, darle voz a los que no tienen voz. De hecho, ese es un eslogan que siempre tiene el medio comunitario y es darle voz a los que no tienen voz, sobre todo en el tema de la radio. Gracias, Miguel. Pues sí, efectivamente nosotros tenemos acá una situación de que la comunicación comunitaria es un ejercicio del comunicador, pero hay una aclaración. En este caso nosotros no somos los artistas, nosotros somos los facilitadores de proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a empoderar a la gente de la comunidad. Y las comunidades son realmente todas las posibles asociaciones de personas que tengan un objetivo común. Entonces, puede ser porque tienen algo que los agrupa, una ubicación específica desde el punto de vista actividad económica o actividad en torno a un lugar en particular. Por ejemplo, hablemos del 20 de julio. Alcanzamos a medio tocar en comunicación para el desarrollo que pronto en el 20 de julio hay un toque específico que tiene todo el 20 de julio y es que todo gira en torno a la iglesia, que es una basílica,
y que es un lugar de aglutinamiento a nivel de fe. ¿Quién es que vive cerca? ¿Nidia? ¿O quién me contó que vivía cerca? ¿A dónde, profe? Perdón, Al que se 20 de, entrecortó. al 20 de julio. No, yo vivo por Usme. Pues sí, es Ah, sí. cerquita, pero... Sí, su merced vive, pero es que en Comunicación para el Desarrollo mencionamos al 20 de julio y alguien vivía por ahí cerca, bueno, no recuerdo. En fin, de pronto podría ser que estuviéramos pensando en Anolaima. Y Anolaima es una población que seguramente por su actividad económica, de pronto no es que le llame mucho la atención a la gente en particular conocer de lo que pasa en Anolaima. No se sabe si de pronto como Sosaima es una población que produce frutas y vive de la agricultura y de la producción de frutales. Pero lo que sí es claro es que lo que media dentro de todo esto es que es un grupo y ese grupo como tal tiene toda una historia, tiene una cantidad de personas que están unidas por algún interés común y entonces cuando yo encuentro la palabra comunicación, la comunicación es lo que une, la comunicación es lo que se adhiere a los procesos sociales y es aquí donde nosotros encontramos como sentido de nuestra participación social. Bien lo veíamos en Comunicación para el Desarrollo desde una postura muy crítica, muy investigativa, muy analítica. En este caso de la comunicación comunitaria es que nosotros ayudamos a las comunidades a que ellos visualicen sus problemas ante autoridades, ante la problemática nacional que no les parabolas. Entonces, perdón, si tengo un sector de producción de cueros, ellos son una comunidad. Si tengo un sector manufacturero, ellos son una comunidad. Si tengo el rincón de Suba y resulta que en Suba pues tienen unas problemáticas propias del sector, esa es una comunidad. Perdón que tengo una piquiña horrible. Tenemos claro entonces qué es una comunidad. Voy a compartir pantalla. Me dicen por favor si la ven cuando ya esté abierta. ¿Sí la estamos viendo? No. Ya se ve, ahora sí, profe. Ah, ok. Bueno, Ya. muy bien. Entonces entramos a estos mares de la comunicación comunitaria y la verdad como comunicación para el desarrollo son bien diferentes al resto de los procesos comunicacionales. Primero que todo, no son organizacionales, porque cuando hay organización, la organización tiene una característica empresarial donde hay que darle visualización a partir de las relaciones públicas, a partir del manejo de crisis, a partir de muchos procesos que tienen que ver con un eje central que es la compañía, ¿sí? Donde nosotros vemos problemas de carácter interno que se reflejan en lo externo, donde vemos que nuestra comunicación está al servicio, por ejemplo, de la medición, de la visualización de la compañía frente a su público objetivo. En este caso, la comunicación comunitaria está al servicio de las comunidades. Entonces, es bien diferente. Aquí tenemos que recordar nuevamente que la comunicación humana es propia de los seres que estamos vivos porque somos seres en permanente comunicación. Por ahí hay una historia que así como les contaba el fundamento antropológico en Introducción a la Comunicación y lo recordé en Comunicación Comunitaria, ese espacio común es esa intersección donde estamos tú y yo, y donde está Pedro, Juan, Sofía y Marcela. Ese lugar común que es una comunidad tiene una característica específica y es que en esa intersección fluyen los aspectos comunes. Y ahí, digamos, dentro de ese tema antropológico donde hay un escenario común, digamos que lo mencionamos para procesos que tienen necesariamente que sensibilizar
sobre determinadas problemáticas y sobre determinadas situaciones que tocan normalmente a los que no tienen la información o no cuentan con información privilegiada. Y la información privilegiada es toda la información posible que una opinión pública quisiera conocer y quisiera saber. También recuerdan un fundamento teológico, y ese fundamento teológico está desde el origen de la religión católica, cuando se determina que en la Biblia, por ejemplo, específicamente, ¿puedes apagar, por favor? Allí surge en la Biblia un mensaje para hablar del nosotros, y en ese nosotros aparece la figura tripartita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una comunicación intrínseca, un acuerdo intrínseco de poder ser la piedra angular que permite a una iglesia surgir con toda su gente. Entonces, pues ya vimos que nosotros no nos podemos quedar quietos, que siempre estamos comunicando, que siempre estamos contando qué tenemos, y es qué sentimos, qué es lo que está en nuestra mente. Entonces, nosotros decimos que solo por medio de la comunicación tenemos una realización como persona. Entonces, es importante recordarlo cada vez que vamos a definir procesos comunicacionales. La comunicación es como el pretexto para que los grupos, o sea, más de dos personas, porque cuando ya hay comunicación, puede ser intracomunicación, que estoy yo conversando conmigo misma, pero también hay comunicación cuando logro que las personas logren hablar de sus preocupaciones comunes, y entonces implica comunicación el hecho de compartir, y al compartir, donde tenemos presencia y visualización con el otro, también encontramos un escenario de visualización de nuestras situaciones de orden interno, pero eso nos lleva a tocar la esencia del ser, que es, digamos, a nivel psicológico, cuando se define como persona a aquel que está interviniendo dentro de ese proceso. Otro aspecto importante es que todos los seres vivos nos comunicamos. Fíjense que lo he repetido en todas las clases: las abejas, las aves, los perros, los gatos, los delfines, las vacas, todo, absolutamente ser vivo tiene un proceso de comunicación. Las hormigas hacen unos recorridos específicos donde al recoger alimentos, al recoger nutrientes en un recorrido absolutamente natural, cuentan al otro qué está pasando. No sé si han observado la naturaleza y todos esos programas que nos pasan a veces por Nat Geo y pues todos los documentales. Siempre hay una manifestación no solamente gestual, sino también verbal. No quiere decir que utilicen la palabra como tal, pero sí utilizan una cantidad de sonidos guturales. Por ejemplo, cuando se comunican para avisar que hay un enemigo cercano, cómo chillan, cómo lloran, cómo llaman, cómo hacen ruidos, donde unos y otros saben que, por ejemplo, sobre el mismo terreno hay otras especies, incluso hay presencia de humanos en el sector, donde definitivamente esto se considera o un aviso o una alerta. Entonces, todos los seres vivos siempre estamos en permanente comunicación. Y qué decir nosotros que contamos con una forma de comunicación que es completamente verbal, que tiene una estructura lingüística que de paso, pues adquiere sentido en ese proceso social donde nosotros decimos, como lo decía Eliseo Verón, de lo social en el sentido y el sentido en lo social, donde nosotros tenemos por el lugar donde estamos toda una condición específica que todo el mundo conoce, pero propia y particular de un punto, de una agrupación de personas que están en lo social. El grado de comunicación, obviamente,
para nosotros madura con el tiempo, pero requiere de aprendizaje. ¿Y por qué hacemos énfasis en que requiere de aprendizaje? Fíjense, estamos estudiando comunicación social y no es lo mismo hacer un ejercicio de comunicación en la radio que un ejercicio de comunicación en televisión, que un ejercicio de comunicación en prensa escrita, que un ejercicio de comunicación desde lo organizacional, desde lo comunitario o para el desarrollo. O sea, hay técnicas específicas, preocupaciones fundamentales de cada una de las disciplinas que nos permite a nosotros hacer el ejercicio de configurar y complementar bien con terminología técnica o con un procedimiento específico para cada uno de los temas que nosotros estemos tratando y con ello lograr una construcción cada día mejor de ese proceso de comunicación. Eso yo creo que está totalmente claro para todo el mundo, porque alguien podría decir, no, pues es la repetición de la repetidera, y veo allá unas caritas diciendo, otra vez con eso, pero es que otra vez con eso es que hay que hacer claridad dónde estamos parados, así tengamos una columna vertebral que nos permite identificar que la comunicación es compartir y que si estamos entre humanos, pues obviamente hay necesidades y hay situaciones particulares que determinan cómo es esa comunicación. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Todo claro, ¿cierto? Miguel, ¿recordabas los conceptos? Sí, pero era necesario verlos de nuevo. Ok, bueno, listo. Fíjate, es que son cosas que, por ejemplo, se van olvidando. Así Sí. comencé introducción a la comunicación, así comencé comunicación para el desarrollo, pero cada uno coge un camino completamente diferente. Entonces, necesariamente nosotros utilizamos ese proceso de comunicación para expresar lo que sentimos, lo que tenemos, para tener contacto con alguien, para enviar un mensaje, para hacernos visibles frente a los demás. Y si hay un sector específico que necesite de visualización, es una comunidad. Esa comunidad es la que necesita que las autoridades locales sepan qué están pensando, que si de pronto tienen una organización, digamos, rural, donde hay un pueblo muy bien hechecito y que no están interesados en que una vía de 4G les pase por la mitad y que rompa las estructuras del pueblo, pues necesariamente el pueblo tiene que manifestarse y decir, aquí no nos hacen una vía o aquí no nos montan una antena. Yo no sé quién tiene de vecino, por ejemplo, en el barrio, una antena para estas de celulares y esto. Es muy difícil tener la convivencia de una antena porque hay un campo magnético que dicen que a las personas que están en la zona les ocasiona otro tipo de enfermedades y que les ocasiona cáncer. ¿Algunos de ustedes tienen por ahí una antena cerca? Digamos lo de la gente de Fontibón, que esta medida es algo que es necesario, lo de los crematorios. Se quejan, pero ¿cómo más se hace o qué? No. No, pero por ejemplo acá en Usme también es complicado eso porque el Serafín lo tienen como una chimenea total. Sale humo negro y es increíble salir y saber que con el tapabocas o sin el tapabocas te ahogas igual. Increíble, ¿no? Y por ejemplo, cuando hemos visto ese tipo de situaciones donde protestamos, donde la gente tiene que saber que nos estamos ahogando, de que la calidad del aire no es buena, y resulta que como no hay un medio de información o un medio de comunicación que se encargue de esas problemáticas, la visualización de esos problemas se hace más difícil. Entonces, no aparecemos en la prensa diaria, no aparecemos en los noticieros de televisión, no aparecemos en los medios masivos de comunicación, porque los medios masivos de comunicación ya hemos visto que tienen sus determinados intereses de carácter económico o intereses de carácter político y no están específicamente para darle visualización a las comunidades. Es ahí donde entran los medios comunitarios. Entonces, el medio comunitario está expresando lo que piensa la gente, está expresando lo que se siente, está tratando de establecer contactos para llamar la atención acerca de algo. Entonces ahí es donde se recobra el valor de la comunicación humana dentro de un ejercicio comunitario.
Aquí tenemos entonces nuestro fundamento antropológico, que lo vamos a pasar rápidamente. Se lo recordamos a Miguel, una presencia del tú y del yo que crea un escenario mixto o un escenario plural que es el nosotros, y ahí aparece la dimensión social y comunitaria. Y es justamente cuando tus intereses y los míos encuentran un terreno, un territorio donde tienen visualización. Entonces es importante recordar este fundamento antropológico, que es este plano que ya todo el mundo conoce y que lo tienen completamente claro. Muy bien, entonces la comunicación comunitaria, ¿para qué nos sirve? La comunicación comunitaria es un ejercicio de comunicación propio para el desarrollo de la conciencia crítica. Y cuando yo planteo ese desarrollo de esa conciencia crítica, ¿a qué creen que me estoy refiriendo? O sea, ¿cómo podrían interpretar esta expresión? Desarrolla la conciencia crítica. No tanto, mis amores que están dormidos hoy. No mismo analizar algo, no mismo a uno mismo. Profe, como digamos, como hacer conciencia, digamos, en la comunidad, digamos que la comunidad piense un poco más, digamos que sea más crítica, ¿no? Sí, ¿y qué es ser crítico? Es no dejarse imponer ideas, es tener un conocimiento, completa la idea, Lady, tener un conocimiento y Sí, no pasar entero y qué más cosas. sabes cómo no pasar entero y digamos como digamos no creer todo lo que dice la gente, como digamos tener nuestro propio punto de vista y pues apoyarnos en él. Sí, perfecto. Ahora, el hecho de ser crítico invita a otras posiciones y es el tema participativo. Invita al tema del diálogo para compartir y dentro de ese compartir tomar una posición. Y en el momento en que yo tomo una posición, es muy fácil generar cambio, no solamente en las personas, sino en el entorno social o en la sociedad a la cual pertenecen. Entonces, esa posición crítica es bien, bien interesante porque, pues aparte de que uno no pasa entero, y aparte de que es una de las funciones específicas que tiene un comunicador social y es no dejarse meter los dedos en la nariz, por más de que existan intereses económicos, entonces digamos que ya no son los mismos comunicadores, no son los mismos periodistas los que están hablando de su situación, sino que ellos de alguna forma o nosotros empoderamos a las personas para que estén seguras de hablar, para justamente hacer eso y es darle voz a esa comunidad. Por eso es que hay más fuerza en la situación grupal, en el nosotros, no en la individualidad. Porque cuando uno se queja, y se queja, digamos, por la condición del aire, pero entonces yo me quejé y mandé una carta, y entonces a ver si pueden estudiar cuál es el problema que tenemos, porque yo veo que la fábrica de al lado está botando demasiados contaminantes y está enrareciendo el aire. Bueno, yo mando una carta y se queda como en el vacío, ¿no? Pero si la mando con la firma de todos mis vecinos y empiezo a golpear puertas y decimos, es que cada vez más hay personas que están enfermas, no, es que aquí se enfermaron tantos niños, no, es que acá hay tantas señoras enfermas por esto y por esto y por esto, por esto. El problema cuando se vuelve social necesariamente se convierte en un tema que se hace escuchar. Entonces, eso es lo que a nosotros nos da la posibilidad de empezar a generar cambio dentro de la sociedad, de dejarnos de imponer las cosas y de quedarnos solitos sin preguntar y bueno, está bien, pues no, si es que quién sabe quién será esa fábrica y que sigan echando humo, pero yo no me hablo ni con mi vecina ni con la señora de enfrente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes tienen alguna inconformidad a nivel de grupo
y, por ejemplo, no le cuentan a su representante de curso, para que la representante de curso diga, es que somos varios los que estamos en desacuerdo con esta medida, es que somos varios los que pensamos que X, Z, Y, palito, no sé qué cosa. Cuando uno se queda solo con la idea, uno calla y uno al callar dice, no, pues yo aquí la sufro internamente. Esa no es la conciencia crítica. La conciencia crítica es poder hablar de los problemas, es poder ponerlo sobre la mesa y decir, esto está mal. Ah, yo no sabía, a ti te afecta y a ti también te afecta, a ti no te afecta, pero porque tienes una condición diferente. Y uno empieza a reconocer los problemas de carácter grupal y cuando ve que es que ese dedo gordo del pie derecho le duele a todo el mundo porque hay una piedra que normalmente cae sobre ese pie cuando uno va llegando al lugar por donde está la piedra y siempre le golpea el dedo gordo, necesariamente eso se convierte en social y al ser social hay una conciencia crítica inmediata donde de allí se toma la fuerza para protestar, de allí se toma la fuerza para darle visualización a X o Y problema. ¿Están de acuerdo en este planteamiento que tengo del desarrollo de la conciencia crítica a partir de lo comunitario? Sí, profe. Adicionalmente también pasa otra cosa. ¿Quién iba a decir algo? No sé, ¿alguien iba a opinar en contrario o de acuerdo? Bueno, otra cosa que pasa es que habilita la capacidad de discernimiento. ¿Qué es discernir? Que alguien me cuente qué es discernir. Opinar. ¿Mm? Opinar. Sí, pero tiene un proceso de pensamiento anterior. Vamos a buscar a ver qué dice San Google en discernir, la definición. No es como diferenciar cosas. Sí, lleva implícito la diferenciación, claro que sí. Vamos a buscar la definición de discernir. Entonces, dice, primero, verbo transitivo, verbo intransitivo, distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas entre ellas. Conceder o otorgar a una persona un honor, un premio, un cargo honorífico. El honor de ser ciudadano romano no había sido discernido a ninguno de los anteriores imperios. Fíjense cómo es. ¿Qué quiere decir la palabra discernimiento? Juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situaciones específicas. Esta situación del discernimiento no solamente nos permite identificar las situaciones individuales, sino que las individuales nos llevan a las colectivas. Pero es importante adquirir esa capacidad de discernimiento, porque ahí es donde nosotros llegamos a tomar decisiones. Aparte de eso, la comunicación comunitaria es generadora de cambio, o sea, tiene de parte positiva la búsqueda del cambio y la búsqueda del cambio dentro de lo positivo, es decir, dentro del mejoramiento de las condiciones de una población o de una comunidad. Otra situación es el escenario perfecto para la actuación grupal. No es el de la individualidad, porque lo comunitario implica lo común, o sea, son aspectos comunes entre ti y migo, entre todos nosotros que formamos parte de este grupo en particular. Hay situaciones que obviamente son demasiado generalizadas, internacionales, como el caso del COVID, por ejemplo, ahorita, que es una preocupación mundial, hay pobreza mundial, hay dificultad mundial, pero hay situaciones particulares que de pronto no afectan sino a una comunidad en particular, ¿no? Bueno, muy bien. Dentro de este plano de la comunicación y la comunidad,
Dice, los medios de comunicación social han llegado a constituirse en instrumentos poderosos e influyentes en la vida de las personas y en la vida pública. Cualquier medio adquiere hoy en día relevancia e importancia. Y es absolutamente innegable que existe también dentro de toda la generación de información digital la manera de identificar cuál es la vía, digamos, como más rápida para el problema. Yo siempre les he comentado que cuando uno tiene problemas o difamaciones o situaciones que son de conocimiento de la opinión pública, como en el caso de Ponimalta, por ejemplo, cuando uno encuentra el problema por redes sociales, lo ataca por redes sociales. Cuando encuentra el problema por medio masivo, lo ataca por medio masivo. Es decir, va directamente a contrarrestar los procesos negativos de información por la vía donde no lo encontramos. Pero es absolutamente poderoso porque la cantidad de réplicas que tiene un mensaje por WhatsApp, un compartido por Facebook. ¿Se recuerdan cuando vimos cada uno de los medios alternativos y las redes sociales? Exponencialmente tú comunicas hoy algo y de inmediato se vuelve viral, porque la gente lo replica y lo replica. Obviamente nosotros ya no estamos en el plano de replicar porque sí, estamos en el plano de replicar después de haber analizado. Y hay situaciones que, por ejemplo, hacen daño. Anteayer. No sé si ustedes vieron una información o algo que llegó por redes sociales donde decían que Alpina estaba comprando o importando leche. ¿Sí lo recuerda? No, no sé yo. Sí, ¿Fue profe. en medios Sí, pero periódicos o puro por la red? No Que te no lo- entendí, Julio, perdóname. ¿Fue por medios tradicionales o fue por algo de la red? Porque yo no vi nada de eso. Yo creo que fue por redes sociales, por WhatsApp. ¿Alguien recibió la información? ¿No? Profe, yo vi fue la carta sí, de profe, Alpina lo que donde tú estaban pusiste. aclarando eso. Sí, Ah, yo ok. también. Ustedes vieron el comunicado. Sí. Bueno, Sí, muy bien. Es que resulta que ah, aparece ya se los voy a enviar. Se los voy a enviar al WhatsApp del grupo. Ah, por saber esa encuesta era para hacerla por qué o por qué. Les dice, no compramos productos Alpina hasta que esa empresa no le compre a los lecheros colombianos. Prefiere importar con un dólar alto que comprar al productor local. Prohibido Alpina. Ya lo tienen ahí por su WhatsApp. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas personas vieron eso. Al punto de que se convierte en una amenaza totalmente rápida y evidente para la compañía. Y es absolutamente infundada, porque de alguna manera Alpina no hace ese ejercicio, pero cuando se trata de difamación, pues es lógico que eh, pues la gente le camina rápido a la información. Entonces yo lo comparto y sin saber lo comparto y lo comparto y yo no sé si realmente importa o no importa. No sé a quién le compra la leche, pero yo lo comparto porque pues me parece que de pronto Alpina Alpina es costoso y no quisiera de alguna manera que Alpina tuviera una buena imagen. Y entonces la gente multiplica la idea por redes sociales, multiplica la idea por medios alternativos, que es por vía electrónica, es decir, por vía digital. Yo puedo influir en la vida, o sea, yo puedo dañarle el caminado a una compañía fácil haciendo ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene influencia. De inmediato, obviamente, Alpina saca su comunicado
y ustedes leyeron el comunicado, yo lo envié, ¿no? Entonces ellos dicen, nunca lo hemos hecho, siempre le compramos. Adicionalmente, entonces empiezan a repartir una cantidad de videos que están protagonizados, después se los paso ahí al WhatsApp para no tener que buscarlos ahorita, donde los distintos campesinos que son lecheros, que están representando agremiaciones importantes, dicen, nosotros nunca en la vida hemos dejado de venderle a Alpina y gracias a esto comen tantas y tantas y tantas familias. Si fuéramos comunicadores comunitarios para el sector lechero, estaríamos enfrentando la problemática. Entonces, ahí es donde nosotros o le entregamos las herramientas a la comunidad para que ella misma se defienda, por ejemplo, en el caso de una asociación, o en el caso de un conglomerado de productores de leche. Hoy, por ejemplo, la noticia es que hay demasiada producción de leche en el país y que se han agotado todas las vías posibles para la comercialización de leche, porque ya todo el mundo tiene leche y ya la industria compra su leche. Y entonces la pregunta que nos hacíamos mientras almorzábamos es, bueno, y si realmente está pasando esto, ¿por qué no atacamos el problema realmente por, por donde debe ser? Es que el gobierno ha autorizado la importación de leche. Entonces, si hay autoabastecimiento o si hay abastecimiento sobre demanda de producción lechera, uno, ¿por qué todavía hay gente que no puede tener acceso a la leche? ¿Por qué cuando hay demasiada leche y no tienen cómo venderla, en lugar de tirarla sobre la tierra, no se la entregan, por ejemplo, a comunidades donde los niños necesitan de nutrición? Y qué mejor que tomar leche de vaca si no tienen acceso a leche materna. Entonces uno empieza a analizar que hay unas determinadas problemáticas que uno no sabe específicamente cómo interpretar. Pues, ¿qué es lo que hace falta allí? Falta comunicación. Y es donde nuestras herramientas vienen como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque la comunicación es influyente, porque la comunicación, como ya lo identificamos, es el cuarto poder, porque más allá del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, está la comunicación que no solamente influye sobre las personas, sino que saca del ostracismo a la opinión pública. Entonces, nosotros tenemos una herramienta poderosísima en la mano y esa herramienta poderosa se llama tener todas las metodologías posibles, habidas y por haber para generar procesos de información. Entonces, como la comunicación es algo que impacta la vida de las personas y de la vida pública, pues obviamente son escenarios perfectos cuando las comunidades necesitan visualización. Otro aspecto que está inmerso dentro de esto, que podría estar muy relativo y tocado a temas de desarrollo, pero que en este caso estamos viéndolo desde el ángulo de la comunicación comunitaria, es el tema de la educación. Y es que la comunidad finalmente termina educando a su entorno. La gente termina enterándose de determinados procesos y con conciencia crítica y con mucha actividad social y generando mucha acción social y generando mucho cambio social, termina aprendiendo. Busquemos el significado de educación. ¿Qué significa educar? A ver si alguien tiene a San Google ahí a la mano. La encuesta que hicimos, ¿para qué era? Esa encuesta es para el Departamento de Psicología, que es una investigación que está haciendo psicología. Pronto la pidieron urgente y tocó compartirla de esa manera. Bueno, entonces dice, de educación, formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece.
La educación es transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación. Y así podríamos ir investigando poco a poco. Dice, en su sentido más amplio, por educación se entiende el proceso por el cual se transmite el conocimiento, se transmiten hábitos, costumbres y valores de una sociedad a la siguiente a nivel de generación. Por lo tanto, la educación implica también transmisión de muchos saberes y de muchos saberes que hay dentro de la comunidad. Y entonces cuando uno quiere generar un poquito de memoria histórica, dentro de esa memoria histórica que debe tener cada pueblo, obviamente hay que instruir, hay que compartir. ¿Recuerdan la historia que les conté de cómo surge el blues? En los campos de las Carolinas, cuando no podían contar la historia de unos a otros y por ese hecho, aunque una Carolina era libre y la otra Carolina tenía la opresión de los gobiernos que pensaban que el esclavismo era la figura ideal y que era muy bueno y que era ideal tener esclavos. En la otra Carolina no tenían cómo volver a mirar esos procesos. Entonces hablaban de lo suyo y hablaban de esa dominación y hablaban de esa situación de las negritudes, estando siempre con el yugo del blanco, la discriminación. Bueno, y han pasado muchos años y todavía seguimos discriminando a los negros. Pero en ese momento las dos Carolinas vivían momentos muy duros y aquella Carolina que no le había dado libertad a las personas de color negro, a los afrodescendientes, eh, pues no los dejaban contar su historia. Y qué tristeza no dejar contar la historia. Qué tristeza no dejar contar cómo se recogía el algodón, cómo eran las historias de familia, cómo eran las situaciones de cultura, qué comían, qué no comían. Eso forma parte de la realidad de un pueblo. ¿Qué tal nosotros, todavía en opresión, que no nos dejaran ni bailar ni currulao, ni bailar mapalé, ni nos dejaran absolutamente nada porque eran manifestaciones folclóricas de endemoniados? Calculen eso. Y es que Pero nosotros, digamos, perdón, que en Brasil eso ayudó a que se creara un arte marcial brasileño, porque hacían eso mismo, los esclavos cantaban en sus fogatas y de ahí nació el baile y de ahí se evolucionó al arte marcial, pues en algo ha ayudado, pues algo sirvió para crear un tipo de arte, de cultura. claro, pero es que nosotros, eh, por ejemplo, cuando miramos nuestra historia tiene no tiene raíces americanas, no tiene ni navajos ni de indios anglosajones. Nuestra historia tiene las raíces en las comunidades indígenas de nuestro país, las nuestras. Por ejemplo, bueno, por ahí está Jackie, o no está Jackie Romaña por ahí. Jackie, hola Jackie. Yo, por ejemplo, considero que la mujer negra de nuestro país es una mujer bellísima. Por ejemplo, una Catherine Ibarwen. ¿Cuántas mujeres no hemos visto que son una belleza y que bueno, son iguales? Nosotros no somos aquí rubias, las rubias no es porque vamos a la pintura de la peluquería y nos sacamos los famosos rayitos y ya después el pelo se nos queda ahí que no se sabe de qué color es. Pero nuestros ancestros y nuestras manifestaciones de cultura son nuestras y son, bueno, por ejemplo, el tema de los toros, no. El tema de la corrida y de la fiesta brava y del maltrato al animal es español. Y yo no entiendo de dónde acá nosotros decimos que, ay, que volvamos a las corridas de toros, que porque el Consejo de Estado determinó
que es una manifestación cultural propia de esta región. ¿Quién dijo eso? Nosotros no hemos hecho eso. Nuestro bailar el mapalé, nuestro tener distintos tipos de arepas, nuestro que en el altiplano cundiboyacense la protagonista sea la papa, nuestro que en los llanos coman mamona y la nuestra, porque no es igual, pues obviamente tiene cierto y determinado parecido con lo que puede ser esa frontera con Venezuela, pero lo nuestro es nuestro y nosotros somos orgullosos. Ayer vivimos el 20 de julio y pues bueno, el tricolor y no tuvimos desfile por la calle hasta hace poquito. La comunidad de Colombia está no teniendo vergüenza por el tricolor. Esa moda la impuso el fútbol y hablamos de eso en Introducción a la Comunicación. Cómo poco a poco nos hemos aferrado a nuestro amarillo, azul y rojo. Antes decían los tres colores del piojo, pero igual nos ponemos la camiseta de la Selección Colombia. El día que hay que ponerse la camiseta tricolor se la pone uno. Pero nosotros no teníamos esa plena conciencia de Colombia. No teníamos la plena conciencia de ver llegar, por ejemplo, un buque Escuela Gloria a un puerto en Europa y que a uno le diera emoción ver que la bandera era la más grandota. Ayer circularon muchísimos videos donde nosotros estamos resaltando nuestra propia cultura y entonces necesariamente conocemos de eso a partir de la educación. La educación es la que abre las puertas, la educación es la que empieza a poner diálogo en la boca de muchos. La educación es la que permite que la gente aprenda a hacer las cosas de una manera cada vez mejor, en el mejoramiento de la condición. Fíjense que una de las competencias grandes que tiene la universidad con estas metodologías que nosotros pues ya les hemos contado en varias oportunidades, es que el individuo viene con sus propias realidades, pero viene dentro de un contexto eh, que se llama universidad, a que de la mano de muchos profesores encuentre realmente cuál es la verdad y que encuentre con la disciplina que eligió una forma de vivir la vida y de ganar la vida, pero que al final con todo ese bagaje que va engrosando la maleta que lleva sobre la espalda, que es un montón de conocimiento, ese conocimiento le cambie la vida. ¿Qué sienten ustedes con respecto a eso, por ejemplo? ¿En qué? La Al papel de educación. la educación. Ah, no, es vital, sí. Pero digamos, en esto de la camiseta y todas esas cosas son como muy volatadoras, emboban. Muy bonito la banderita, pero vi que el presidente del Congreso es ese Char que creo que es corrupto y todo, y es como que sigue todo igual. Entonces, muy bonito la banderita, pero ¿Y dónde estaría el cambio? no, pues, ¿qué se puede ver si eso yo no sé, uno escoge eso, ¿no? Entre ellos mismos escogieron al, ahí no sé, saber uno qué hacer ahí. Pues. Entre ellos mismos o nosotros sin conciencia elegimos a quienes nos representan Sí. hoy. ¿Ah? Sí, no, pues sí, primero sí se escogieron y ya después es que no. Sí, bueno. ¿Quién más quiere opinar con respecto a ese tema? A ver, Jorge, que te vi entrar y ¿dónde estás? Que no te veo. Miguel, Aquí estoy. aquí estoy. ¿Y yo qué opino? Tú con esa Eh, sangre de costa que tienes. pues digamos la nacional, o sea, digamos como el patriotismo y todo eso. No sé, yo tengo como un término medio en ese aspecto. Referente a lo que decía Julio, no soy como tan pesimista, pero tampoco tan optimista en cuanto a todo, ¿no? En cuanto al tema del patriotismo y la educación que recibimos y todo lo demás. Sí Ujú. siento es que, o sea, bueno, comentando lo que usted decía a Julio, y es que nosotros somos los que votamos por estas personas, o sea,
son el pueblo. Sí, hay maquinaria política, hay corrupción, hay un montón de cosas, pero al final mucha gente me incluyo, somos los que terminamos votando por ellos. Así sea por un Claro. tamal o por 50.000 pesos o por lo que sea, pero al final somos nosotros los que lo ponemos ahí, los que ponemos a estas Los que personas ahí. votamos por ellos, sí. Los que Exactamente. permitimos Estoy eso. completamente de acuerdo contigo. Lidia, ¿qué quiere decir? Gracias, Miguel. Profe, pues en cuanto a lo patriótico, yo creo que eso también, aparte de ser una educación que se brinda desde casa, porque por ejemplo en los colegios, pues antiguamente sí lo hacían a uno formar como si fuera un colegio militar y que cantar el himno y que uno se tenía que saber todas las estrofas y que aprender pues qué significaba cada cosa en el escudo. Eso se ha ido perdiendo pues a Ajá. medida que pasa el tiempo, porque hoy en día uno le pregunta a una nena de, que te digo yo, 12 años, que si sabe qué significa tal cosa en el escudo y obviamente no lo va a saber, Ah, sí, claro. porque eso digamos que se va perdiendo tanto en la casa como pues en el colegio o en el centro donde se esté estudiando. Entonces que eso ya también depende como mucho de la familia donde uno va siendo criado. Y pues en cuanto a lo político, es que ahí sí, como dice Miguel, es cierto. Nosotros, independientemente de por quién votemos, esos son los que se escogen porque pues es un supuestamente democrático, ¿no? Que no Mm, hay corrupción, que no hay nada de eso. Y ellos eligen como su convito. Es como cuando uno estaba sí. en el colegio y le decían a grupos y uno, ay, me escojo a tal y tal y tal y persona. Así mismo pasa allá. Bueno, Entonces y la esa única maña no se manera, pierde en la universidad tampoco. no, tampoco. Pero sí, digamos que la única manera de cambiarlo es que nosotros mismos empecemos a elegir a personas correctas, a empezar a leer, a educarnos correctamente para saber si eso que nos están proponiendo o eso que nos están diciendo se va a cumplir o no. Claro. Y en esa propuesta que tengo yo ahí, la educación es la que tiene que afrontar el desafío de cambiar las cosas. Sí, profe. ¿Qué opinas? Eh, ¿Qué opinan? bueno, yo pienso que, bueno, con respecto a lo que estaba hablando Aleja, se me vino algo a la mente respecto de eso, y es que precisamente se está perdiendo mucho el tema patriótico porque en los colegios han modificado mucho las formas de enseñar. Hablaba hace poco con unos compañeros de trabajo y ellos me comentaban, o sea, hablábamos de temas del colegio y todo y nos dábamos cuenta que antes se enseñaba en danza, se enseñaba mucho todo lo que era tradicional de Colombia, que el mapalé, que la cumbia, el joropo, todos los bailes tradicionales y uno conocía la cultura de su país y todo y eso iba generando cierto patriotismo en uno. Ajá. Entonces uno iba empezando como a valorar las cosas de su país, como los símbolos y todo eso. Pero a medida que va pasando el tiempo, o sea, y uno va notando como a los muchachitos hoy en día ya como que le enfocan por otra parte, ya por ejemplo las actividades son más tipo pop y son más internacionales y son más, sí, o sea, nos estamos como desviando un poco y no es que añore los tiempos antiguos, sino que la educación nunca debe perder ese eje, nunca debe perder como el horizonte de que tiene que influir en las personas de cierta manera para realizar cambios, para que se pueda producir algo en la sociedad, algo bueno. Ujú. Entonces, Correcto. tiene todo que ver la educación para afrontar, digamos, el desafío de comunicar a las comunidades y pues nada, eso es el papel, creo que fundamental de la educación. Sí, correcto. Es un papel que implica conciencia, conocimiento de las potencialidades, eh, ir más allá, no contentarse, digamos, con, con quedarse ahí con lo elemental, es vivir las cosas, es construir, o sea, son tantas cosas que implica esa educación. Alexandra, ¿qué opinas, Chinita?
Aló, Profe, yo Alexandra. me perdí un rato porque se me salió varias veces el son. Uy, ¿estás con el internet como medio grave? Sí, estás bastante Sí, interferida. No, estás con hipo. Lady, ¿qué opinas? Profe, sí, o sea, la sí, verdad, profe. yo, ¿qué? Que estábamos haciendo acá una disertación sobre la educación es la que tiene la finalidad de afrontar el desafío del cambio. Con lo que estaba diciendo Miguel, porque pues la Mm, es que no es que de las cosas no son las No, no te entiendo. Se te tardes de escucha, Lady. profe, no sé por, ¿ya me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos bien. Ya te escuchamos bien. Pues profe, como venía diciendo, pues yo siempre he dicho antes que digamos, si digamos cambiaran ese patriarcado que hay, por así decirlo, podría, digamos, no sé, como ser diferente el país, pero digamos como que estoy en lo bueno y en lo malo porque pues digamos que se ven cosas buenas y malas, pero en lo de la política sí no sé, no opino mucho sobre eso porque no es que me guste ya mucho. Y sobre la educación, Ah, sobre el no, sí, desafío. sobre la educación, pues yo creo que, digamos, como lo decía Miguel, pues sí, profe, los tiempos han cambiado, pero yo creo que pues ahora, digamos, como que sí, o sea, falta como implementar, digamos, también lo de nuestro propio país y eso, pero digamos, como que me parece como que mejor lo que están haciendo ahora, porque lo que están haciendo ahora es, digamos, que los estudiantes, digamos, como que se formen ellos mismos, pero digamos conforme a lo que están estudiando. Entonces, pues me parece, digamos, que ellos tengan su propia opinión de, de que de razonamiento. Entonces, como que me parece que, digamos, en lo que él decía, digamos, que son, que lo que es que era lo que decía él, lo de los bailes, que era que ahora los están haciendo internacionales, pues me parece que pues es mucho mejor, digamos antes sí se hacían de esos, pero pues me parece mucho mejor porque pues ahora ellos tienen como más visión hacia todo, digamos, con todas estas tecnologías, también me parece que es mucho mejor ahora la educación. Bueno, gracias. Profe, ahorita no pude, se me trabó el audio. Ah, ok. ¿Quieres participar? Sí, profe, pues en conclusión de lo que decían mis compañeros, yo sí pienso que sí se ha perdido mucha identidad. Cada vez todo se está como americanizando más, Ujú. la televisión, la música, y pues sí es evidente que se ha perdido ese cariño por la patria. Entonces yo considero de que sí se debería de inculcar, porque tristemente los productos colombianos o lo que producimos acá, muchas personas no lo valoran, ¿no? Valoran lo que es de afuera, lo extranjero, compran extranjero, por ejemplo, mucha gente prefiere Starbucks a tomar café en Juan Valdez o en Tostado. Entonces pienso que es como falta de identidad de nosotros mismos y pienso que desde la educación se debe incentivar y nosotros desde nuestras carreras se debe de incentivar el amor patrio un poco más. Ok. Gracias, Jorge. Gracias, gracias. Bueno, en el tema de comunicación comunitaria, es importante que nosotros vamos a llegar a tocar procesos de comunidad, pero vamos a empoderar a la gente de la comunidad a que ella sea la que haga todos los medios que les van a dar visualización. Entonces, nosotros aplicamos una serie de técnicas grupales que nos permiten
acercarnos a la comunidad y que la comunidad tenga confianza con nosotros, porque si llegamos de líderes porque nos han contratado, porque hay un presupuesto o porque somos en parte de esa comunidad y queremos desde la comunicación compartir algo y es hacer un medio comunitario, ayudar para que los problemas de ese sector en particular tengan visualización. Entonces, necesariamente las metodologías son completamente diferentes. Distintos los procedimientos. No es que la noticia vaya a ser diferente en su estructura técnica, no, va a seguir siendo noticia y la crónica va a seguir siendo crónica y el reportaje va a seguir siendo reportaje y la fotografía va a seguir siendo foto. Pero lo que sí para nosotros cambia es la metodología para poder llegar a una comunidad y ganarnos el respeto y el lugar para poder formar parte de estos procesos de cambio. Entonces, esta asignatura tiene como finalidad enseñarles una serie de cosas que están ligadas a ese proceso. Entonces, las técnicas grupales son importantes. Entonces, acto seguido, pues nosotros lo que haríamos sería conocer qué diferencia hay entre un grupo y un equipo y pues identificarlo como con sus características para luego entrar a una cantidad de cosas. Entonces, en parte, aquí vamos a experimentar un poco, vamos a empezar a trabajar de manera individual. Desde ya les pido el favor que piensen con qué comunidad van a trabajar, ¿sí? Es decir, eso implica de pronto que si yo estoy, digamos, interesado en el tema de la leche, de ahí en adelante voy a hacer trabajo con el sector lechero. Que a mí lo que me gusta es el tema de manufactura o que lo que me gusta es cómo llegar a un proyecto de comunicación comunitaria en una población específica, por ejemplo, Anolaima, Napoima, Melgar, lo que sea. Yo creo que aquí ustedes han identificado que hay emisoras comunitarias en distintas zonas, en distintas localidades. Entonces hay que empezar a conocer cómo es que realmente se manejan esos medios y cuáles son las técnicas para llegar a trabajar en la comunidad. Entonces desde ya vayan pensando porque tenemos que empezar a construir procesos y definiciones de ese trabajo que van a hacer individualmente. No les digo que se reúnan porque desafortunadamente no va a ser posible la reunión. Lo que va a ser posible es que cada quien en su casa trabaje la comunidad que quiere. Si, por ejemplo, en fotografía les cabe el tema de la fotografía para trabajarlo en esa comunidad que van a elegir, pues maravilloso que sea el pretexto de que ya tengan fotografía y que se ubiquen dentro de ese tema. Vayan pensando a qué comunidad o a qué sector de la industria o a qué sector de la manufactura o a quién le construirían un medio comunitario. Esos medios comunitarios son prensa, radio y producto audiovisual. Les recomiendo obviamente la estructura de la prensa porque en este momento no tenemos herramientas de radio, a no ser que sí tengan la posibilidad de fabricar sus piezas dentro de su casa. No sé cómo estén de herramientas para lograrlo. Ahí sí es de verdad que, por favor, cuéntenme cómo ven ese trabajo. ¿Cómo así de piezas? No. Pues es decir, que si tengo que realizar una serie de piezas o de audio o audiovisuales, no sé con qué herramientas cuentan. Por ejemplo, hay gente que tiene un celular muy avanzado, hay gente que ya sabe hacer blogs, hay gente que ya sabe o tiene dentro de su computador una serie de programas donde puede producir audiovisual, puede hacer audio y, por ejemplo, como hacer un blog. Recuerdan que el blog, por ejemplo, tiene imagen y también tiene audio, ¿no? No sé cómo quieran trabajar. Profe, ¿me puedes volver a decir? Porque yo acabé de entrar. No sé qué estabas diciendo. Que es, en este momento, los invito a pensar con quién van a trabajar. Es decir, yo soy de Melgar, quiero hacer un periódico comunitario para Melgar. Yo soy
el sector que produce tejas. Entonces, este sector de la industria no tiene un medio de comunicación que le dé visualización. Entonces, voy a hacer el proyecto de un medio de comunicación para el que produce tejas, ¿sí? Así sucesivamente. Que voy a hacer un medio de comunicación comunitario para manufactura de textiles, entonces, o para hacer suéteres, o la industria del zapato, la zapatera. Entonces tienen que pensar en una comunidad a la que le puedan hacer de forma práctica un trabajo de creación de un medio comunitario con las herramientas que vamos a ver aquí. Pero obviamente hay que tener herramientas en la casa, recursos de carácter tecnológico, y en ese caso pues yo les recomendaría más hacer periódico que cualquier cosa. ¿Ya agarraste la idea, Lady? Sí, profe, sí, ya. Ok, entonces vayan pensando qué quieren hacer. Bueno, eso me lo tienen que contar mañana. Bueno, entonces, para eso, tenemos una comunicación verbal. ¿Dónde tendríamos la comunicación verbal? Tendríamos específicamente una emisora. La comunicación corporal y gestual hay que estudiarla porque es parte de la información que yo tengo de la gente, y se van a dar cuenta cuando ahora entremos a establecer técnicas para la sensibilización de los grupos y de las comunidades. La información que vamos a recibir de la corporalidad y la gestualidad nos van a ayudar muchísimo. La comunicación simbólica, pues ustedes ya saben de qué se trata, a través de la imagen. Ustedes van a hacer algo de fotografía con respecto a eso. La comunicación virtual, entonces puede ser la creación de un blog, la creación de una, no sé, de una plataforma, pero por eso es que les digo que esto es bastante complejo desde el punto de vista técnico. Entonces deben pensar en qué recursos manejan bien para poder crear un medio comunitario. Muy bien. Por allá, Julito, su merced tiene un video en WhatsApp para compartir. Sí, señor. Voy a dejar de compartir acá. Espérame, ¿dónde está? Bueno, este es un video que habla de las técnicas participativas. En la plataforma les dejé un documento de Marta Orsini, que es una argentina que se ha dedicado bastante al trabajo comunitario y definen las técnicas participativas. Entonces, nos dicen qué experiencia hay, todas esas cosas. Devuélvelo al comienzo, por favor. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta segunda jornada del Foro de Metodologías Participativas. Y es impresionante la cantidad de procedencias, de experiencias y de enfoques que nos vamos a juntar y que nos estamos juntando en este foro. Creemos que es una señal muy potente, muy ilusionante de que hay muchas ganas de encontrarnos y de construir caminos conjuntos, ¿no? Y la verdad es que eso, solo el hecho de habernos juntado, es muy potente. Nos vemos hasta que conectemos con otras manos en algún sitio, enganchamos manos. Yo creo que muchas veces se hacen encuentros académicos o están los movimientos sociales por un lado, y esto era como una oportunidad de vamos a
juntar a la diversidad de conocimientos en la materia de metodologías participativas, a la diversidad de enfoques desde cuestiones más micro que se está trabajando en conflicto a nivel de la diversidad personal, por ejemplo, pasando por el nivel grupal hasta niveles más macro con los procesos comunitarios. Tenemos que saber que lo que nosotros decimos, el que escucha no lo va a escuchar. ¿Qué sucede primero? ¿Es el cuerpo o la emoción o el juicio que hemos emitido lo que declancha, lo que saca el conflicto? Hay un eje que es de gestión del conflicto, en el que se va a trabajar el tema de la mirada sobre el conflicto, que siempre tenemos una mirada negativa sobre lo que es, y de alguna manera lo que intenta trasladar este eje es otra mirada sobre el conflicto y cómo gestionarlo en procesos comunitarios. Del taller de resolución de conflictos yo destacaría el haber hablado de los rangos y el poder, porque creo que eso te hace responsabilizarte de ello y desde ahí entonces poder usarlo de manera positiva, como han dicho antes, como para el bien de la comunidad. Hay otro eje que es el de procesos comunitarios, en el que se están narrando experiencias de planes comunitarios, de procesos más a largo plazo, de investigación-acción participativa y de otras metodologías participativas que se han puesto en marcha y están poniendo en común qué dificultades han tenido y qué soluciones han aportado novedosas. Nos desbordó la cantidad de gente que estaba en el eje de procesos comunitarios. Fue confirmar un poco que es posible la participación con grupos grandes y que se puede generar diálogo, aprendizaje creativo en diversidad. Hay otro eje que es el de investigación, acción participativa y técnicas de IAP, que principalmente se ha centrado en realizar mapeos y cartografías participativas, pero también se va a reflexionar sobre las limitaciones que tiene la IAP, las aportaciones que ha hecho, pero también otras aportaciones de otras visiones de las metodologías participativas. Su potencial ha sido la colectividad. En arte se ha trabajado con dos disciplinas principalmente, con teatro social y con cine. El teatro social está muy vinculado a teatro del oprimido, de la oprimida, y se ha hecho un taller vivencial en el que se ha trabajado sobre dificultades y potencialidades, ¿no?, de las metodologías participativas en el uso del arte, y ahora con el cine están conociéndose experiencias de cine participativo, de cine sin autoría y de cine colaborativo. Del taller de arte me quedo con las personas, con la verdad, con la capacidad creativa y con la valentía de mostrarse. Y qué decir de presupuestos participativos es cómo gestionamos el dinero entre todos y todas, y es de lo que están charlando en este momento, y cómo se incorpora la participación digital a los procesos comunitarios, tanto de presupuestos participativos u otros, para que no se quede simplemente en una participación individual, sino que también conlleve una construcción colectiva. Hay otro eje que es el de funcionamiento grupal, en el que precisamente están trabajando a otro nivel las metodologías participativas, que es la gestión de grupos, cómo también de alguna manera se gestionan conflictos, los roles, los liderazgos, cómo llevar a cabo dinámicas lo más democráticas dentro de los procesos grupales que existen. Pues destacaría el compartir herramientas que nos sirven a todas para tomar conciencia de cuáles son las dinámicas que se dan dentro de los grupos y dotarnos de la capacidad de entender, de tomar conciencia y a partir de ahí permitir que el cambio se dé. Hay otro eje que es Hábitat, en el que se está trabajando la cuestión de las metodologías participativas aplicadas a entornos rurales o urbanos y cómo se han llevado a cabo iniciativas de desarrollo agroecológico, de desarrollo rural, también había una iniciativa de huertos y algunas centradas más en cómo construir ciudades participativas. Para mí creo que el más importante es que estamos de verdad hablando del corazón, hablando del impacto de la crisis social, económica, ambiental en nuestras ciudades, en nuestro hábitat.
y cómo esta crisis es de verdad una oportunidad para estar en la calle, pero también una oportunidad para nos activarnos en nuestro día a día, cambiar las realidades de nuestras ciudades que son sucias, que no son inclusivas, que no están conectadas con nosotros y con nuestro ser interior. Hay un eje que es el de juventud e infancia y en él están trabajando el cómo incluir la visión de la juventud y de los niños y las niñas en los procesos de participación, las potencialidades que tiene trabajar con la juventud y un tema importante que también están trabajando es la educación para la participación en ese eje. Me quedo con lo difícil que es construir los procesos respetando la autonomía, cuidando lo humano y generando cambios reales, transformadores, que sean políticos desde la gente joven. Estoy hablando de las chicas y chicos de 10. En el eje de educación hay como dos niveles. Por un lado estaban trabajando temas relacionados con cómo aplicar investigación-acción participativa dentro de comunidades educativas y luego también a un nivel más universitario, más de educadores, cómo generar agentes de educación para el cambio. Pues a mí me está gustando mucho porque yo que soy muy nuevo en todo esto, estoy aprendiendo muchísimo y creo que ahí está habiendo un diálogo, miro para allá porque están allí, un diálogo muy enriquecedor entre los distintos enfoques y las distintas percepciones que hay. Y yo creo que está muy bien que la gente que se dedica a esto se una, aunque sea de vez en cuando, para renovar un poco y para volver a casa con más motivación y más ganas de seguir trabajando. En 2017 se cumplen los 40 años del primer encuentro de Cartagena e Indias. Era un motivo adicional para preparar colectivamente lo que se pueda llevar como retos a ese evento de Cartagena e Indias, que será en junio del 2017 y que una red de tanto Norteamérica como Sudamérica y otras partes del mundo estamos organizando. Hombre, que no, y además que hay niños que van para trabajar y otros para estudiar y algunos seguramente se dan niños pues les paga para trabajar. Llegar con la cultura participativa a la juventud que habitualmente no participa. En este foro hemos constatado que el camino se hace al andar y que solo estamos en las primeras décadas en que se sistematizan estas metodologías en sus diferentes versiones. Aprendizajes que me llevo del día. La posibilidad de cambiar experiencias con gente de diferentes generaciones. Además ha venido también gente no solo de diferente edad, sino de diferentes lugares del territorio, digamos, con experiencias desde lo rural y desde lo urbano. Me quedo con de dónde sale, de dónde parte esa necesidad de participar y cómo esas necesidades tienen que salir de la gente y no para la gente. Para mí, por ejemplo, el interés social es real. Hay que trabajar desde la escucha, desde el protagonismo de las personas, desde el respeto, desde la horizontalidad. Entonces es real y creo que a la gente le da esperanza y potencialidad para hacer incluso red entre ellas, para creérselo y desde ahí ir a más. Yo creo que hay que dar muchos pasos para caminar hacia un cambio social y cualquier estrategia y propuesta permite caminar más adelante. Cada vez que viene un foro de estas características, la utopía para mí está más cercana, ¿no? En el día a día. Bueno, decía que muy bien. La única palabra que no mencionaron en el video es comunicación. Pero mencionaron el conflicto, ustedes vieron a la gente jugando, hablaron de la participación, hablaron de las problemáticas, mencionaron el concepto de educación, de diversidad de género, de acción social, de cambio social, de investigación, acción participativa, que es la IAP, hablaron de hábitat, hablaron de adulto mayor, hablaron de lenguaje inclusivo, hablaron de juventud, de infancia, de crisis, de la gente para la gente, vieron juegos,
teatro. Todo esto es lo que incluyen los procesos de comunicación en medio de las comunidades. Luego de haber visto el video de técnicas participativas, ¿cómo pueden vincular la introducción de lo que es la comunicación comunitaria con todo lo que vieron en este video? Alguien que me lo cuente. Pues no es que ahora ya todo este esquema ha cambiado con la pandemia, por ahí la reunión y todo eso, de tener el contacto con el otro ya, ahora esto se debe estar haciendo de modo virtual y eso no es lo mismo. No, Para nada. No, entonces cambia para todo el esquema. Pero la idea de que la reunión social y de aportar ideas y fomentar parte la expresividad, el sentir del otro, pues ahí es la idea más o menos. Muy bien, el sentir del otro, la experiencia con el otro. Sebastián, ¿qué opinas? Gracias, Julio. Sebastián. Sí, profe, pues yo que lo puedo como enfocar con el principio de lo de esta materia es como lo de participación, de que también generar la participación pues, de todos. Y también pues me pareció muy interesante ese video, ya que pues muestra cómo uno puede pues generar que un ámbito con la sociedad y además que tocar temas que son pues importantes en Colombia o en un estado, que pues que tocar el conflicto. También me parece interesante lo de la educación. Y ya, eso es. Correcto. Muy bien, Sebastián. Jackie está por ahí. Jackie. No me digan que me están dejando la foto ahí y se me van de la clase, porque eso sí, mejor dicho, nos obliga a tener la cara puesta ahí todo el tiempo. Alexandra, ¿estás mejorando tu internet o no? Hay más o menos, profe. Me tocó ver, me toca estar viendo aparte el video porque se entrecorta mucho. Ok. ¿Lo viste? ¿Lograste verlo independientemente? Lo estoy viendo, profe. Ah, lo estás viendo. Ok, entonces ahora me cuentas. Lady. Bueno. Tenemos un problema con ese micrófono. Bueno, Jorge, ¿qué mensaje recibes de este material? Jorge. Hola, Nidia. Profe, pues, por ejemplo, a mí... Profe, sí. Espérame, Jorge, que Nidia termine la idea y ya. Cuéntame, Nidia. Profe, pues a mí el mensaje que me deja el video como tal es que la inclusión también se puede independientemente de lo que esté ocurriendo en la comunidad. Lo importante es que entre todos como que se logre llegar a una solución y con esa solución desde ahí se pueda partir para mejorar la comunidad. Perfecto, sí señora. Muy bien, ahora sí te escucho, Jorge. Te escuchamos, Jorge. Lady dice que el micrófono está fallando. Eso sí lo notamos, Chinita. Jorge, ¿estás por ahí para que hagas el comentario?
Hola, bueno, entonces, esto que acabamos de ver es que definitivamente el trabajo comunitario implica no solamente observación, conocimiento de la comunidad, incorporarse dentro de la comunidad, sino que al incorporarse dentro de la comunidad hay una serie de técnicas que se llaman técnicas participativas, incluyendo el sociodrama, incluyendo el juego, incluyendo la investigación, que nos va a permitir a nosotros, obviamente en tiempos de presencialidad y no como le dice Julio, que pues claro, todas las estructuras en este momento están rotas, trabajo con la comunidad. Una vez nosotros conozcamos cuáles son los dolores de esa comunidad, ahí sí podremos empezar a crear medios de comunicación que le den visualización a las problemáticas para convertirse en voz de los que no tienen voz. Por ejemplo, me encontré en el tiempo, en el mes de marzo, un especial, que lo tengo por acá, especial del tiempo, que dice, así será la Bogotá del contrato social y ambiental 2020 a 2024. Ahí nos estamos acercando un poquito al tema de la Agenda 2030 y bueno, ya conocemos específicamente cómo son estos temas, digamos, procesos muy interesantes que son de sociedad a los que hay que darles la visualización. Pero entonces, aquí, ¿dónde fue que lo vi? Dice, ellos tiene varios propósitos, el proyecto. Espérenme a ver dónde es que está el resumen de la alcaldesa. Y todo está dentro de el plan de ordenamiento territorial nuestro. Entonces, tiene 5 propósitos. ¿Cómo hacer para compartirlo con ustedes? Voy a ver si les puedo mandar esta información para que la puedan conocer, esta que está acá, y tengan acceso desde el celular. Yo se las comparto. Entonces, aquí está, digamos, todo el plan de acción social desde una sociedad o dentro de un territorio específico que se llama Bogotá. Entonces dice, la educación en Bogotá es una oportunidad para construir el mundo que necesitamos, pero los 5 ejes fundamentales donde está desarrollado esto es un POD articulado con la región y ese POD, que es el Plan de Ordenamiento Territorial articulado con la región, quiere decir que ellos van a tocar cada una de las localidades que corresponden a Bogotá y van a hacer todos los planes de acción social, incluyendo los ejes ambientales, para que todo el mundo quede, digamos, inmiscuido dentro del proceso. Ahora, yo pregunto, en la vida práctica, cuando uno habla del POD de Bogotá, uno sabe qué es el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá y qué aspectos determinan, no tenemos ni la menor idea. Y así nos pasa con muchísimas cosas y con muchas decisiones de carácter, digamos, regional o sectorial, donde no tenemos ni idea. Entonces, nuestro papel como comunicadores es justamente ese, acercarnos a las comunidades, ver cuáles son los dolores de muela que tiene cada uno, cuáles son esos procesos de interacción que nosotros podemos llegar a tener con las comunidades, la identificación, por ejemplo, de líderes, que ahí en el video lo mencionaban, el tema del liderazgo es importantísimo, porque son los líderes locales, los líderes del sector, los líderes del contexto social donde vamos a trabajar, los que van a lograr que pasen cosas. ¿Para qué? Para producir un cambio social. Entonces, pues vamos a dejar la clase hasta aquí, porque normalmente pues los profesores están entrando a la hora en punto. Por eso requeriría yo que entraran a la hora en punto también. Hoy empezamos pues primer día, no importa, sobre las y 12 más o menos. Entonces yo estaba lista desde las 6 en punto, pues para que puedan ir al baño, para que puedan comer. Ahora, dentro de las metodologías de la virtualidad, implica que las sesiones también tienen que tener un descanso y si no es una tarea totalmente agobiante la de participar de mecanismos de virtualidad.
Entonces, bueno, les mando un abrazo. ¿Algún comentario en este momento con respecto a la clase, frente a lo En que las esperan? diapositivas vi que algo decía mini medios, ¿eso qué es? Cuando tú generas un medio de comunicación que no es un medio grande, entonces, por ejemplo, un periódico de un sector en particular es un mini medio, ¿sí? Es un medio en pequeño, que es lo que ustedes van a hacer. Un periódico, una emisora comunitaria, ¿qué es lo que querrán hacer? Esos son mini medios porque no son los masivos grandes. ¿Es igual al de gran- comunitaria, a los medios de comunicación, las cosas comunitarias, o es distinto, o es sí lo mismo? No entiendo tu pregunta. ¿Los mini medios es lo mismo que estas emisoras comunitarias, algo así parecido o no? ¿O esa Una ya es un emisora poquito? comunitaria es un mini medio. Una Ah, emisora comunitaria es un mini medio. Ujú. Sí. ¿Tienen algún ¿Profe, me comentario? escuchas? Sí, Lady. Sí. Ajá. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, señora. Ajá. Profe, que sí, que yo voy a hacer un periódico. Entonces se podría, digamos, de solo una zona, podría Sí. ser de un barrio. Sí, Vale. maravilloso. Maravilloso. Si le hacen el periódico al barrio y ahí pueden hacer fotografía y pueden aprovechar de incluir las dos asignaturas, buenísimo, me parece. Si uno hace un periódico, ¿de cuánto debe ser? Como digamos, ¿cuántas hojas? O pues. No, tenía para mostrarles un periódico. Mañana les muestro uno que hicieron en un curso de comunicación. A ver si lo tengo por acá. No sé si está por acá. Si no, mañana se los tengo para que lo vean. Como un modelo, ¿sí, profe? Sí, como un modelo, claro, tiene todas las secciones, tiene... Sí, mañana se los muestro. Sí, mañana lo tengo por aquí para que lo vean. Un periódico hecho por sus compañeros y no. Esta es la forma, es que no, no lo sé, no lo tengo en esta biblioteca. Entonces, pues nada, mañana les muestro el periódico. Bueno, profe. Bien, bueno. ¿Algún comentario adicional? ¿No? No, profe, que muchas gracias. Qué chévere la clase. Bueno, chévere, me alegra, Miguel, verte por acá. Muchas gracias, profe. Nada, un abrazo a todos ustedes. Gracias, cuídense Muchas mucho. gracias, profe. Gracias. Chao. Vale, profe. Gracias, chao. Gracias. Chao.